¿Y cómo es ese encuentro? ¿Cómo fue aquel encuentro? Los evangelios nos hablan de los encuentros de Jesús, pero más que una descripción del lugar, de cómo ocurrieron, yo creo que lo importante es darnos cuenta de lo que provocan en las personas esos encuentros, lo que provocaron en María Magdalena, lo que provocó el encuentro en los discípulos de Maús, lo que provocó en los 12, en Tomás, y ahí sí que hay algo en común, y es que ante el primer temor y la sorpresa llega también el gozo, una alegría. Es, utilizando palabras de Jesús, como el que encuentra el tesoro escondido, como el que se encuentra con el hijo que había perdido, como el que se encuentra con algo que, que lo ha deseado tanto y al mismo tiempo se le había escapado, ¿no? Eso es lo que vemos en el relato maravilloso del encuentro de María Magdalena con Jesús, ¿no? Y ahí están esas palabras. María le reconoce no viéndolo, sino cuando la llama por su nombre, ¿no? María. Entonces ella se vuelve y dice, Rabbuni, que significa no solo maestro, sino mi maestro. Tomás lo dirá también, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dirá a María, ve a decirle a mis hermanos, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Hay en esta insistencia del mío, yo creo que algo importante para que comprendamos la resurrección de Jesús y también el anuncio que significa para nosotros esta resurrección, ¿no? Nos está hablando de intimidad. Jesús se da a conocer, se muestra a aquellos que habían vivido con Él en cercanía y en intimidad. Porque en el fondo, la resurrección de Jesús es la muestra de que verdaderamente Él vivía en una intimidad extraordinaria con el Padre. Era el Dios mío al que Él llama, era su Abba. Y la resurrección es que quien vive tan unido a Dios no puede morir para siempre. Esa unión de Jesús con su Padre es, bueno, pues es la unión de quien es el Hijo de Dios, de quien es verdaderamente Dios, pero nosotros de alguna forma estamos invitados a vivir esta intimidad, porque resucitar para nosotros en realidad es eso, es vivir de tal forma unidos a Jesús que nuestra muerte no sea caer en el vacío, porque quien vive unido a la vida no puede morir para siempre. Esta yo diría que es como el primer significado para nosotros de la resurrección. La resurrección no es algo que le pasa a Jesús, mira, ha resucitado. Es algo que nosotros podemos empezar a vivir ya aquí, no hay que esperar a la otra vida. Podemos empezar a vivir aquí. Y San Pablo lo dirá con estas palabras fuertes que nosotros tenemos también que meditar y hacer nuestras. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Vivir como resultado es empezar a vivir en Cristo y que Cristo viva en cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos asegura y nos promete que nuestra muerte no es el final, no es algo definitivo. Es empezar a vivir en comunión. El ser humano en realidad, y suelen decir pues los que viven cerca de la muerte, que está absolutamente solo ante este trance final de su existencia. Y al final nosotros vivimos esa experiencia de la soledad radical, ¿no? De nuestra humanidad. Nos sentimos individuos un poco aislados, ¿verdad? Que vivimos rodeados de gente y tenemos gente muy cercana y muy nuestra, a la que queremos y nos quieren. Pero esa soledad radical, bueno, pues la resurrección nos abre la posibilidad a que esa soledad realmente sea acompañada, a que nos sintamos vivir en unión y en comunión con el Dios vivo, con Jesucristo que nos ha amado hasta el extremo. Y eso lo experimentamos los cristianos en la comunión de los hermanos, en la iglesia, donde realmente nos sentimos unidos a Cristo,
unidos a Él para siempre y no separados y no aislados los unos de los otros, ¿no? Lo que realmente nos lleva a la muerte es la separación de los demás, la separación de Dios, incluso la separación dentro de nosotros mismos, que nos lleva a la oscuridad. Bueno, pues la resurrección es esto, es vivir íntimamente unidos al viviente, que es Jesús. ¿Y en qué consiste en realidad resucitar? Pues tenemos que mirar nuevamente a Jesús, ¿no? La resurrección no es el revivir de Lázaro. Sabemos que Jesús resucitó a Lázaro y utilizamos la misma palabra para hablar de la resurrección de Lázaro y de la de Jesús, pero son dos cosas radicalmente diferentes. Porque resucitar no es continuar viviendo ni volver a vivir la misma vida. Eso es lo que le pasó a Lázaro. La resurrección de Lázaro es un milagro que realiza Jesús, pero la resurrección de Jesús no es un milagro, es la nueva creación. Los milagros suelen contarnos que son algo así como el suspender las leyes de la naturaleza, pero es que aquí no se están suspendiendo ninguna leyes, se está creando de nuevo la naturaleza, es decir, una nueva existencia, una nueva creación. Es pasar realmente una frontera radical a la de nuestra existencia y a empezar a vivir de otra forma. Es la nueva vida. Por eso Jesús es el nuevo hombre, es quien empieza a vivir en la nueva creación. Una creación que ya no está limitada por el espacio, por el tiempo, no está limitada por la muerte y no está limitada sobre todo por el pecado, por el mal, ¿no? De forma que podemos decir que la existencia de Jesús resucitado es la libertad absoluta. Así podríamos describir a Jesús y así los evangelios nos lo dicen en el fondo. Es el hombre libre, pero no en el sentido de libertad que muchas veces nosotros de hacer lo que quieras, ¿no? Sino el que está libre de todas las ataduras. Jesús se presenta aquí y allá. Jesús se da a conocer y entra en intimidad con las personas. Jesús supera la barrera incluso de la distancia que generamos entre las personas, ¿no? Y es una barrera superada por el amor, ¿no? Por eso podemos decir que vive en mí y que nosotros vivimos en él. Jesús supera en su resurrección el miedo a la muerte, que es el gran límite que nosotros nos encontramos. Todos nosotros vivimos con esta especie de cadenas nuestra existencia, ¿no? Aunque no lo pensemos, y quizá en estos días sí más, la muerte está ahí como el horizonte de nuestra vida. Y Jesús rompe este horizonte y rompe también nuestras cadenas. Podemos vivir sin este miedo a la muerte, sabiendo que nuestra existencia está en buenas manos. Y podemos vivir también sabiendo que la tentación se puede vencer. La tentación es ese quiero hacer lo bueno, pero no puedo muchas veces. No me siento capaz. Bueno, pues ahora unidos a Cristo sabemos que somos capaces de vencer esa tentación con Él que la venció definitivamente. Jesucristo, el viviente, es el hombre libre, definitivamente, liberado de todas las ataduras.